Bendiciones para todos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes a través de este devocional. Nos corresponde el capítulo 4 del libro de Hebreos. Como siempre empezamos orando para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por permitirnos este tiempo de gran bendición, Señor. Siempre tu palabra nos edifica, nos confronta, Señor, nos permite madurar en una vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a ella, y gracias por este tiempo que en tus manos ponemos, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a considerar para este devocional los últimos 3 versículos. Es del versículo 14 al 16. Permítanme, por favor, lo leo para posteriormente poderlos comentar. Versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Comencemos considerando el versículo 14 y quisiera volverlo a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eso dice la Reina Valera, versión 60, y en la versión Palabra de Dios para Todos, me parece que lo dice un poco más claro. Dice lo siguiente: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Bueno, hay 2 cosas que llaman mi atención en este versículo. La primera cosa es que tenemos hoy por hoy o actualmente un gran sumo sacerdote. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Debemos tener en cuenta que el escritor de Hebreos quiere sin duda llamar nuestra atención al hacernos saber que no tendremos, sino que ya tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, con las siguientes características. Ningún sumo sacerdote fue llamado gran. Ningún otro sumo sacerdote traspasó los cielos. Ningún otro sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Número 2. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Termina el versículo de esa manera. Por las apreciables características que tiene Jesús como nuestro gran sumo sacerdote descritas anteriormente, la invitación o la gran invitación que nos hace también el autor es de seguir firmes en la fe que tenemos en Jesús. Y ahora, en el siguiente versículo, es decir, el versículo 15, nos va a decir el por qué. Y dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Inciso A. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. La definición del diccionario de esta palabra, de la palabra compadecerse, es la siguiente: es sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Entonces me gustó esta definición porque no es nada más sentir tristeza o compungirnos por el mal de alguien, sino es sentir tristeza, pero es desear aliviar su dolor o su sufrimiento. Eso significa la palabra compadecerse. Así que
vemos a Jesús continuamente en los evangelios compadecerse por las personas, donde además de eso alivia su dolor o su sufrimiento. Por ejemplo, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, y me gustaría leer la historia. Esta la encontramos en Lucas 7, del versículo 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que vemos que no tan solo Jesús sintió tristeza por la viuda, sino que se compadeció de ella y resucitó a su hijo que acababa de morir. Volviendo al verso 15 de Hebreos del que estamos hablando, recordemos que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia nos muestra que podemos tener diversas debilidades. Por ejemplo, debilidad de fe. Dice Romanos 14:1: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. También podemos tener debilidad en situaciones difíciles. En 2 Corintios 12:10 dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. También podemos tener debilidad en el cuerpo, en alguna enfermedad. ¿Recuerda usted el aguijón en la carne que tenía Pablo? Esto lo leemos en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. También otras debilidades que nos marca la Biblia es debilidad a caer en pecado. Y dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Esto nos dice Romanos 6:19. Y es precisamente de esta última debilidad de la cual nos está hablando el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos. Jesús sabe lo que es ser tentado y luchar contra el pecado, a pesar de que nunca fue manchado por él. Por lo tanto, se compadece de nuestras debilidades. Y como ya dije, no solo siente tristeza por eso, sino que desea aliviar nuestro dolor o sufrimiento, y en relación al pecado está dispuesto a perdonarnos y hacernos libre de una vida de pecado. Vamos a ver en el versículo 16 una invitación. Dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mientras que el pecado nos separa o nos aleja de Dios,
Cristo, como gran sumo sacerdote, nos invita a acercarnos a Él, con esa confianza de que Él, nos entiende, pues también Él fue tentado. Así es que esa es nuestra confianza, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y de esta invitación también me recuerda lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, una invitación más, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que atendamos la invitación, acerquémonos con confianza al trono de Dios, ya que ese trono se le llama el trono de la gracia. La gracia no ignora la justicia de Dios, opera en cumplimiento de la justicia de Dios, pero a la luz de la cruz. Cuando nos acercamos, podemos alcanzar misericordia, esto es, no obtener lo que merecemos, y hallar gracia, esto es, obtener lo que no merecemos. En este caso, obtener su perdón. Así es que acerquémonos confiadamente cada vez que necesitemos el oportuno socorro. Señor, de verdad, gracias por ser nuestro gran sumo sacerdote, por representarnos en la cruz, por ser nuestro sustituto perfecto, Señor, el cual abrazó nuestros pecados y los llevó. Y cada vez, Señor, que recordamos eso, podemos tener esa confianza y esa certeza, Señor, de que tú eres bueno, de que tú nos permites acercarnos a tu trono, Señor, confiadamente, para obtener tu perdón, para obtener, Señor, tu gracia, la cual nos lleva, Señor, a ser blancos, como la blanca lana, Señor, cuando llegamos a ti, manchados, Señor. Tú nos permites ser limpios por ti. Tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Y esa es la que nos permite ser socorridos por ti, Señor. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por permitirme compartir estos textos con ustedes y con el favor de Dios nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Un abrazo para todos.